Sección 1. La carga del rencor y el impacto del tiempo. A lo largo de nuestras vidas, todos acumulamos una cantidad considerable de experiencias, tanto positivas como negativas. Pero hay algo que suele ocurrir con los recuerdos y las emociones negativas. Con el tiempo, se van pegando a nosotros como una capa invisible, que aunque no siempre podemos ver, está ahí. A menudo nos aferramos a ellos sin darnos cuenta, y al final el resentimiento se convierte en una carga pesada, que incluso puede afectar nuestra salud y bienestar general. Es cierto que, a medida que envejecemos, las heridas emocionales que antes parecían relativamente pequeñas se agrandan y se convierten en monstruos difíciles de manejar. Tal vez has pasado por una situación en la que, con los años, una relación rota ha dejado cicatrices más profundas de lo que imaginabas. Quizá no hablas con un hijo, un hermano o un amigo desde hace años, pero esa distancia emocional sigue presente, como una sombra constante que no te deja vivir plenamente. La dificultad de perdonar o de sanar no desaparece simplemente porque estamos en una etapa más avanzada de la vida. Al contrario, las emociones no se desvanecen solo porque el tiempo haya pasado. Muchas veces, esas heridas se vuelven más evidentes. Sin embargo, es crucial comprender que este dolor no define nuestra vida ni nuestra capacidad de seguir adelante. Hace poco conocí a Teresa, una mujer de 75 años, que me compartió algo que me dejó pensando. Durante más de 20 años no se habló con su hermano. La causa de su distanciamiento era un malentendido que ocurrió cuando eran jóvenes. Ambos se guardaron el rencor por tanto tiempo que el dolor ya no estaba en lo que sucedió, sino en lo que no se dijo. Teresa me confesó que cuando comenzó a sentir que el tiempo se le escapaba, ese rencor se convirtió en un peso insostenible. A pesar de que ya no podía cambiar el pasado, se dio cuenta de que lo único que le quedaba era la oportunidad de sanar. Cuando hablo con personas mayores como Teresa, noto un patrón común. El rencor, a medida que pasan los años, se convierte en una carga mucho más pesada. Las prioridades cambian con el tiempo, y lo que antes podía parecer un problema menor, ahora se siente como algo mucho más grande. Pero lo más importante es que al mismo tiempo surge una oportunidad para sanar. Hay algo profundamente liberador en el acto de liberar esas emociones reprimidas. Lo curioso es que el rencor, en su esencia, es una forma de autocastigo. Cuando no perdonamos, no estamos haciendo daño a la persona que nos lastimó, sino a nosotros mismos. El resentimiento consume nuestra energía emocional y con el paso del tiempo nos deja vacíos, incapaces de disfrutar de los momentos presentes. Y en muchos casos, incluso afecta nuestra salud física. Estudios médicos han demostrado que las personas que mantienen el rencor tienden a experimentar mayores niveles de estrés, ansiedad e incluso problemas cardíacos. Quizá te suene familiar. Tal vez sientes que has guardado resentimientos durante muchos años, o tal vez, como Teresa, te has dado cuenta de que ese malestar persistente es algo que te pesa más de lo que pensabas. El perdón no solo es para la otra persona, es también para ti. Sanar emocionalmente no significa que todo vuelva a ser igual, ni que las cosas se olviden, sino que eliges liberarte de una carga que ya no te sirve. ¿Te has encontrado alguna vez pensando en esas personas del pasado con las que no hablas? ¿Qué pensamientos ocupan tu mente cuando piensas en ellas? ¿El rencor o el deseo de sanar? A veces es útil simplemente reconocer esos sentimientos y permitirnos sentir. No tenemos que tomar decisiones precipitadas, pero sí podemos empezar a cuestionarnos cómo el tiempo ha moldeado nuestras emociones. Y aunque el proceso de perdón no es algo que pueda resolverse de la noche a la mañana, lo importante es que al menos nos demos cuenta de lo que estamos llevando con nosotros. Al hacerlo, podemos comenzar a tomar pequeños pasos hacia la sanación, sin apresurarnos ni forzar nada. A veces, la aceptación de lo que sentimos es el primer paso hacia la paz. Por eso te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Tienes algún dolor o resentimiento que has cargado por años? Piensa en cómo te sientes cuando piensas en esas personas, en esas experiencias. ¿Te gustaría liberarte de esa carga?
Te animo a que compartas tu ubicación en los comentarios y cuentes cómo te has sentido acerca del perdón en esta etapa de tu vida. Tu historia podría ser la que ayude a alguien más a dar el primer paso. Uno de los momentos más delicados en nuestra vida es cuando decidimos dar el primer paso hacia la reconciliación. Puede ser una decisión que nos llene de dudas, de miedo y a veces de incertidumbre. Sin embargo, es importante recordar que este primer paso no tiene que ser perfecto, ni tiene que seguir un camino recto. Lo esencial es que lo des, aunque sea con pequeños movimientos. Es comprensible que a medida que envejecemos, las heridas del pasado se sienten más pesadas. Las relaciones rotas que llevamos dentro durante años, esas que hemos dejado que se desgasten sin hablar, se vuelven más difíciles de enfrentar. Y puede que pienses, ya no hay tiempo, o ¿y si la otra persona no quiere perdonarme? Son preguntas naturales que surgen al pensar en acercarse a alguien después de mucho tiempo, sobre todo cuando las cicatrices parecen profundas. Pero el primer paso siempre es hacia nosotros mismos. Quiero contarte la historia de Mario, un hombre de 70 años que al igual que muchos de nosotros había cargado una vieja herida. Había dejado de hablar con su hija hace más de 10 años debido a un malentendido. Con el paso de los años, esa distancia emocional solo creció y la idea de acercarse a ella le parecía cada vez más difícil. Cuando Mario me habló de su dolor, de lo que le había costado llegar a este punto, me di cuenta de algo importante. El deseo de reconciliación ya estaba allí, pero el miedo al rechazo lo mantenía alejado. Lo que hizo Mario fue, primero, buscar la paz dentro de sí mismo. Comprendió que no podía controlar lo que sucediera con su hija, pero sí podía elegir lo que hacía con su propio corazón. Decidió escribirle una carta, en lugar de llamarla directamente. Sabía que las palabras escritas le darían el espacio para expresarse sin la presión del momento. No sé si me contestarás, escribió, pero siento que debo hacer esto por mí, para no seguir llevando este dolor que ya no tiene sentido. Mario no lo hizo con la expectativa de una respuesta inmediata, ni mucho menos con la idea de recuperar todo lo que se había perdido, sino como un acto de sanación personal. Esto fue un acto de valentía. Dar ese paso, por pequeño que fuera, le permitió comenzar a liberarse. La carta fue solo el primer paso, un acto simbólico que marcó el inicio de algo mucho más profundo, un proceso de perdón consigo mismo. Este es el primer consejo que te ofrezco hoy. Antes de intentar acercarte a la otra persona, primero debes acercarte a ti mismo. Acepta tus emociones y dale espacio al dolor para que se exprese. No lo escondas ni lo ignores. Si has acumulado rencor o resentimiento, permite que esos sentimientos afloren para que puedas liberarte de ellos. Solo cuando te sientas en paz contigo mismo, podrás dar el siguiente paso hacia la otra persona. No tienes que hacerlo de inmediato ni apresuradamente. La reconciliación, como cualquier proceso emocional, lleva tiempo. Hay algo profundamente humano en la necesidad de ser escuchados, de ser vistos. A veces no se trata de que el otro nos entienda completamente, sino de que nosotros mismos lleguemos a comprender lo que sentimos. Tómate el tiempo que necesites. No hay un calendario fijo para sanar. Recuerda que dar el primer paso no significa que todo se solucione al instante. Puede que el otro no esté listo para aceptar tus palabras, y eso está bien. Lo importante es que tú estés listo para liberarte. Lo que hiciste al dar ese paso no fue solo por la otra persona, fue por ti. En la mayoría de los casos, las relaciones no se reconstruyen de manera inmediata, y es posible que no se reconstruyan exactamente como eran antes. Pero eso no debería impedirte seguir adelante. Cada pequeño gesto de reconciliación es un acto de amor hacia ti mismo, un paso hacia la paz interior. El perdón no es un acto que se realiza solo en un sentido, es algo que también necesitas para sanar tu propia alma. Al liberarte de ese peso, al permitir que tu corazón respire, te das la oportunidad de vivir de manera más plena y ligera. Como lo hizo Mario, comenzar con algo sencillo y sin grandes expectativas puede ser la clave para desbloquear lo que está atrapado dentro de nosotros. La carta de Mario fue un acto de humildad y valentía. Fue un recordatorio de que, a veces, dar el primer paso requiere una gran dosis de coraje. Lo que más me impactó de su historia fue que, al final, lo más importante no fue la respuesta de su hija, sino lo que él descubrió en su propio proceso de sanación.
La verdad es que el perdón comienza con nosotros mismos, y solo cuando nos sentimos en paz con lo que hemos vivido, podemos realmente ofrecer una oportunidad de sanación a los demás. Si te encuentras en una situación similar o si alguna vez te has sentido atrapado por las heridas del pasado, te animo a que reflexiones sobre esto. Tal vez tu primer paso no sea hacia el otro, sino hacia ti mismo. Tal vez tu carta no sea escrita con palabras, sino con una sonrisa que te regales a ti mismo, con un acto de bondad hacia ti mismo. El perdón no es algo que se pueda apresurar, hazlo a tu propio ritmo. No hay una receta mágica para sanar, pero cada paso que des, aunque sea pequeño, te acerca más a la paz. No te apresures, sé amable contigo mismo mientras navegas por este proceso. Y recuerda, no importa cuántos años tengas, siempre es un buen momento para empezar a sanar. A veces, creemos que el perdón es un acto sencillo, que ocurre de manera casi automática una vez que decidimos perdonar. Sin embargo, lo que descubrimos con el tiempo es que el proceso de perdonar no es lineal ni inmediato. Es natural pensar que, al hacer el esfuerzo de perdonar, las heridas desaparecerán al instante, pero en realidad, el perdón es una semilla que debe cultivarse con paciencia. Al envejecer, nos damos cuenta de que las emociones no desaparecen simplemente porque las ignoramos o las apartamos de nuestra mente. El tiempo puede aliviar ciertas heridas, pero no las cura completamente. En muchos casos, esas cicatrices del pasado se transforman en una carga silenciosa que llevamos durante años y llega un momento en el que nos enfrentamos a ellas con la sensación de que ya no podemos seguir arrastrándolas. Aquí es donde entra la importancia de comprender que el perdón no significa olvidar. Perdonar no es una amnesia emocional, ni implica que debamos justificar las heridas que nos han causado. El perdón es un acto de liberación, un acto que te permite por fin soltar el dolor y avanzar hacia una paz que puede haber parecido inalcanzable. Quiero compartir contigo la historia de Ana, una mujer de 68 años que, después de muchos años de resentimiento hacia su hermana, decidió enfrentarse a sus emociones. Ana y su hermano se distanciaron cuando ambas eran jóvenes debido a una disputa familiar que nunca se resolvió. Durante más de 40 años, Ana mantuvo su rencor, convencida de que su hermana la había traicionado. A medida que los años pasaban, la herida se fue haciendo más grande y las conversaciones que nunca ocurrieron se convirtieron en una carga constante. La idea de acercarse a su hermana parecía demasiado dolorosa. Pero un día, mientras se encontraba sola en su jardín, Ana tuvo una epifanía. El tiempo que le quedaba era demasiado valioso para seguir atrapada en el resentimiento. Ana no sabía cómo hacerlo, ni siquiera por dónde empezar, pero entendió algo crucial. Perdonar no era un acto de olvido, sino de liberación personal. Decidió entonces escribir una carta. No fue una carta de recriminaciones, ni un intento de cambiar el pasado. Fue una carta de aceptación, en la que Ana expresó que, aunque las heridas eran profundas, ya no quería seguir cargando con ellas. Quería sanar, por ella misma, por su paz. Ana, como muchas personas en su situación, no estaba buscando una respuesta inmediata, ni esperaba que su hermana cambiara. Solo quería dar el primer paso hacia la sanación. Lo que Ana hizo fue comenzar a liberarse emocionalmente al tomar la decisión de expresarse, de poner en palabras lo que había guardado durante tantos años. Esa carta fue el primer paso hacia el perdón, no solo hacia su hermana, sino hacia ella misma. A veces creemos que el perdón requiere una respuesta externa, que la otra persona debe estar lista para escuchar, para comprender y finalmente para aceptarnos. Pero en la mayoría de los casos, el perdón no es para la otra persona, es para ti. Es un regalo que te haces a ti mismo, una forma de liberarte de la carga emocional que te ha pesado durante tanto tiempo. Y aunque la reconciliación no siempre ocurre de inmediato, el acto de perdonar comienza con el acto de soltar el dolor, de aceptar lo que ocurrió y de dar un paso hacia la paz interior. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de resentimiento, te animo a que reflexiones sobre lo que realmente significa perdonar. Perdonar no significa que todo volverá a ser como antes, no significa que debamos olvidar o justificar lo que nos hicieron. Perdona porque, al final, la paz que buscas es solo tuya.
El perdón es un proceso que se cultiva con paciencia, no un evento único que se puede apresurar. Es importante que te des espacio para sanar, sin presión, sin expectativas inmediatas. Y recuerda, no estás solo en este camino. Cada paso que das, aunque pequeño, es un paso hacia la sanación. Tal vez lo primero que debas hacer es escribir esa carta que has estado evitando durante tanto tiempo. Tal vez esa carta nunca llegue a las manos de la otra persona, pero la paz que experimentes al escribirla será un regalo para ti mismo. A medida que pasamos los años, una de las cosas que realmente necesitamos aprender es a ser amables con nosotros mismos. Es curioso cómo, a lo largo de la vida, nos volvemos expertos en dar consejos a los demás, pero nos cuesta tanto aplicarlos a nosotros mismos. Nos decimos a menudo, sé que esto es lo mejor, sé que esto me haría bien, pero el simple acto de tomar la decisión de perdonarnos, de sanar de verdad, puede sentirse como un gran desafío. En este proceso de perdón es importante recordar que la paciencia es clave. No hay prisa, no hay urgencia. El perdón no es algo que se pueda hacer de una vez por todas, como si fuera un proceso mecánico. Más bien, es algo que debemos permitir que crezca dentro de nosotros, con cuidado, de la misma manera en que cuidamos una planta delicada. Es cierto que, con el tiempo, uno tiende a acumular una gran cantidad de recuerdos que pueden resultar pesados. Algunos de esos recuerdos están llenos de momentos que deseamos olvidar, de palabras que nunca debieron decirse y de heridas que no sanaron correctamente. Quizá incluso hayas llegado al punto en el que piensas que ya no puedes cambiar nada de lo que ocurrió en el pasado. Pero aquí está el truco. El perdón no se trata de cambiar lo que pasó, sino de cambiar nuestra relación con lo que pasó. Es una transformación interna que tiene el poder de liberarnos de una carga que ya no necesitamos llevar. Te quiero contar la historia de Esteban, un hombre de 78 años que pasó gran parte de su vida enojado con su hermano, después de un desacuerdo que ocurrió cuando eran jóvenes. Durante más de 50 años, Esteban vivió con ese resentimiento, permitiendo que esa animosidad controlara una gran parte de su vida. Cuando hablamos, Esteban me decía que ya se había acostumbrado a esa rabia, como si fuera parte de su ser. He vivido con ello tanto tiempo, me decía, que ya no sé cómo sería sin ella. Pero al mismo tiempo, había algo en sus palabras que indicaba que, aunque no lo dijera abiertamente, Esteban ya estaba cansado de cargar con ese peso. Su salud ya no era la misma, y su cuerpo comenzaba a manifestar lo que su mente ya había aceptado. El resentimiento lo estaba enfermando. Cuando le sugerí que podía intentar perdonar, me miró con una ligera sonrisa, como si se diera cuenta de que había estado evitando esa conversación durante años. Lo sé, dijo, pero ¿cómo se hace eso? Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. El perdón no es un solo acto que se realiza de una vez, sino un proceso. El primer paso es reconocer que el resentimiento que llevamos no es un amigo. Al contrario, es un enemigo silencioso que se alimenta de nuestra energía, de nuestra paz y de nuestra salud emocional. El perdón no se trata de la otra persona ni de la relación que tuvimos con ella en el pasado, sino de nosotros mismos. Esteban decidió, lentamente, dar el primer paso hacia el perdón. Su primer acto fue escribir una carta a su hermano, algo que nunca había hecho antes. Al principio, la carta estaba llena de dolor y recriminaciones, pero con el tiempo, Esteban pudo ir dejando ir ese enojo. En cada palabra, comenzó a soltar lo que ya no quería cargar. Finalmente, la carta se transformó en expresión de aceptación. Esteban entendió que perdonar no significaba que su hermano hubiera estado en lo correcto, ni que el pasado se pudiera borrar. Significaba simplemente que él decidía dejar de vivir bajo el peso de esa ira. La carta no fue enviada de inmediato. Esteban no tenía prisa y sabía que su hermano tal vez nunca la leería. Pero el simple acto de escribirla fue suficiente para empezar a sanar. El perdón no siempre implica una reconciliación inmediata o completa, pero sí abre la puerta a la paz. El proceso de perdonar a alguien, incluso después de tantos años, no tiene que ser inmediato ni perfecto. Lo importante es empezar. Esteban comenzó a perdonarse a sí mismo primero, comprendiendo que su enojo no era la solución, sino que solo prolongaba su sufrimiento.
Al escribir la carta, Esteban encontró un espacio en su corazón que ya no estaba tan lleno de rabia. Comenzó a entender que su vida ya no tenía que estar definida por lo que había sucedido en el pasado. Fue un cambio pequeño, pero significativo. Si alguna vez te encuentras atrapado en el rencor, recuerda que no hay un único camino ni una única forma de perdonar. A veces, el primer paso es tan simple como aceptar que, aunque no puedes cambiar lo que ocurrió, sí puedes elegir cómo responder. La sanación comienza con ese acto, aceptar lo que sucedió sin querer cambiarlo, y luego, con el tiempo, dejar ir ese peso. Si estás listo para dar el primer paso, no necesitas hacerlo de inmediato. Quizá lo primero sea simplemente permitirte sentir. Permítete explorar tus emociones sin apresurarte, sin juzgarte. El perdón es un acto de amor, pero ese amor también debe comenzar contigo mismo. Tomar tu tiempo no significa que no estés avanzando. Cada pensamiento que sueltas, cada momento que permites sanar, te acerca más a una paz duradera. Sin prisas, sin presiones. Recuerda, el perdón es un regalo que tú te haces a ti mismo. Con el paso de los años, la vida nos va enseñando una verdad fundamental. La reconciliación no siempre significa que las cosas vuelvan a ser como antes, pero sí nos brinda la oportunidad de encontrar una paz más profunda, más serena. Este proceso, aunque a veces doloroso, puede convertirse en una de las experiencias más liberadoras de nuestra existencia. El acto de perdonar, especialmente después de tantos años, no solo nos libera de una carga emocional, sino que también nos permite renovar nuestra capacidad de vivir plenamente. Si has llegado hasta aquí, es probable que hayas pasado por momentos de reflexión profunda, en los que has visto el valor del perdón no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Porque no hay sanación sin que primero nos perdonemos a nosotros mismos. Es común, especialmente cuando somos mayores, que las heridas del pasado queden marcadas en nosotros, como cicatrices que, aunque no visibles, nos acompañan a lo largo de nuestra vida. La experiencia de no haber hablado con un ser querido durante años, de llevar esa distancia sin saber cómo cerrarla, puede hacer que sintamos que ya es demasiado tarde. Pero te aseguro que nunca es tarde para empezar a sanar. La sanación comienza cuando dejamos de aferrarnos al dolor, cuando decidimos dar el primer paso hacia la paz, aunque no sepamos exactamente qué forma tomará ese camino. Si estás listo para dar el primer paso, no necesitas hacerlo de inmediato. Quizá lo primero sea simplemente permitirte sentir. Permítete explorar tus emociones sin apresurarte, sin juzgarte. El perdón es un acto de amor, pero ese amor también debe comenzar contigo mismo. Tomar tu tiempo no significa que no estés avanzando. Cada pensamiento que sueltas, cada momento que permites sanar, te acerca más a una paz duradera. Sin prisas, sin presiones. Recuerda, el perdón es un regalo que tú te haces a ti mismo. Recuerdo a Juan, un hombre de 82 años, que al principio no creía que pudiera perdonar a su hija después de tantos años sin hablar. Habían tenido una discusión en su juventud y después de eso la relación se rompió sin que él pudiera hacer nada para recuperarla. Pasaron décadas y Juan vivió con esa herida, con la sensación de que no había nada que pudiera hacer para cambiar las cosas. Pero un día, mientras caminaba por el parque, algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que la vida que había vivido, de alguna manera, ya no podía seguir siendo definida por una relación rota. Él mismo había estado cargando esa herida durante años y aunque le resultaba difícil, sabía que la única forma de liberarse era comenzar por perdonar. No se trataba de un perdón fácil ni rápido y no significaba que lo haría todo de inmediato. El primer paso fue algo muy sencillo. Decidió escribirle una carta a su hija. No sabía si recibiría respuesta, pero el acto de escribirle le dio la oportunidad de poner en palabras lo que llevaba tanto tiempo guardado. En esa carta, Juan no solo pedía perdón por lo que había sucedido, sino que también se perdonaba a sí mismo por haber dejado que el rencor se apoderara de él durante tanto tiempo. El simple hecho de escribir esas palabras, de poner en marcha el proceso de sanación, hizo que Juan comenzó a sentirse más ligero, más en paz consigo mismo.
Y al final, lo más importante de todo, no esperaban nada a cambio. La carta no era un intento de forzar una reconciliación, sino de encontrar su propio perdón. Tal vez, cuando llegue el momento de perdonar, no lo hagas con la intención de que todo vuelva a ser como antes. La reconciliación no siempre se da en los términos que esperamos. A veces, el perdón es solo un acto personal que no necesita la aprobación del otro, sino que se realiza para sanar nuestras propias heridas. El hecho de que Juan escribiera esa carta no significó que su hija lo perdonara de inmediato, pero él ya no llevaba el peso del resentimiento. Había dado el primer paso hacia la paz interna, y eso era lo que importaba. Quiero que pienses en eso. El perdón no es un regalo que damos solo a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al soltar el rencor, nos damos la oportunidad de vivir con más ligereza, de ver el futuro con ojos nuevos. Es un acto de amor, no hacia la otra persona, sino hacia nuestra propia alma. El perdón entonces se convierte en una herramienta poderosa para recuperar nuestra paz, para liberarnos de las sombras del pasado que nos impiden caminar con libertad. Quizá lo primero que debas hacer es mirar hacia adentro y preguntarte qué es lo que realmente te pesa. Puede que no sea fácil hacerlo, pero la libertad que te espera del otro lado es invaluable. No tienes que hacer grandes cambios de inmediato, solo dar un paso pequeño pero firme hacia la sanación. Quizá lo primero que debas hacer es escribir esa carta. O tal vez sea simplemente el acto de aceptar que, aunque las cosas no siempre fueron perfectas, tú también mereces sanar. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profundas sean las heridas. El primer paso siempre es el mismo, la decisión de liberarte, de perdonar y de vivir con más paz. En este momento tienes todo lo necesario para sanar. No te apresures, no te presiones. Da un paso a la vez con el corazón abierto. El perdón al final es un camino de autoaceptación.